a discutirse ya en el Senado, debería ser en las próximas semanas a más tardar, y hay un tema o varios temas que son indicaciones que hicieron parlamentarios de la oposición que han estado en el debate público, porque lo que habilitaría una de las indicaciones es la permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. Bueno, de esto queremos conversar con el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Belolio. Álvaro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Karim. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Bien, yo planteaba uno de las dos indicaciones que tenía que ver con esto, con la permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales, lo que se ha considerado como una suerte de turismo laboral, ¿no? Que es que les permitiría a los extranjeros ingresar al país sin que se les pueda negar el ingreso. Esa es una de las indicaciones que el gobierno le pide a los senadores que rechacen, ¿no? Efectivamente, estamos ante una injusticia importante. En general, uno agradece las buenas intenciones que tienen los senadores de la oposición moderada que quieran avanzar hacia la regularidad migratoria. Pero acá tenemos dos opciones. Uno, justamente como lo están planteando ellos, que es a través de la permanencia transitoria. La permanencia transitoria en gran práctica es el turismo. El que viene a visitar el país, pero también el deportista, el artista, el que viene a un evento específico. Por lo tanto, es que un extranjero llegue a frontera, pida venir a buscar trabajo y entre y esté 90 días sin cédula de identidad, buscando trabajo. Ellos dicen que si no encuentra trabajo, no pide otra visa, se tiene que ir, cosa que en la práctica no pasa mucho. Lo que planteamos como ejecutivo, y un poco lo que hace el 90% de los países de la OECD y los países que en general son receptores de la migración, es que si un extranjero quiere venir a buscar trabajo a Chile, pida su visa de forma consular, para que se puedan validar sus antecedentes, para que se den un título, un oficio se convalide y para que entre a Chile con visa y con RUT. Y eso facilita su inclusión. Y esa es la gran discusión. Ellos plantean que se mantenga lo que en la práctica ha ocurrido en Chile en los últimos años, que los extranjeros vengan como turistas, que prueben suerte, y en Chile, lamentablemente, sin carnet de identidad, la integración es muy difícil. Conseguir trabajo, el respeto a los derechos laborales, el respeto a la materia de vivienda sin carnet de identidad es muy complejo. Y la gran mayoría de los extranjeros que vienen a Chile como turistas a buscar trabajo no se van a los 90 días. La regulación extraordinaria nos mostró eso, y ahora hoy en día, cuando vemos a cientos de extranjeros afuera de sus consulados, bajo el contexto de pandemia, pidiendo volver, la gran mayoría de ellos estaba como turistas con visa vencida. Sí, por lo tanto, Álvaro, seguir profundizando ese modelo desde nuestra perspectiva no es la mejor opción. Sí, el ministro Pérez, yo no sé si usted comparte sus declaraciones en la pauta que hubo a principios de esta semana, donde también participó el canciller, hablaba de replicar lo que ocurrió con los haitianos, los nombraba directamente, decía que habían sido perjudicial para Chile y para los chilenos. ¿Comparte usted esas declaraciones? El punto que hace el ministro Pérez, y que tiene toda la razón, es que los haitianos que llegaron como turistas y se quedaron muchas veces invisibles a la administración del Estado, lo pasaron muy mal. ¿Pero por qué podría ser perjudicial para los chilenos? ¿Por qué la llegada de extranjeros, en este caso haitianos, como lo nombraba el ministro, podría ser perjudicial para los chilenos? Por varias razones. Uno, porque la irregularidad genera efectivamente efectos en materia laboral y también dificulta el diseño de políticas públicas. ¿Y a qué me refiero? La gran mayoría de estos ciudadanos haitianos que vinieron a Chile con unas expectativas que no se pudieron cumplir, estaban como turistas. Por lo tanto, llegaron cerca de 160.000 en 2 años como turistas y tenían dificultades para firmar contrato de trabajo, tenían dificultades justamente para estimar cuál era el número de personas que eran residentes, porque ellos dijeron que venían como turistas. Por lo tanto, cuando las distintas municipalidades decían que tenían problemas en cobertura, en salud, en educación y otras condiciones, porque no se estaban integrando o no estaban contabilizados estos extranjeros, tenían razón. Claro, pero ministro Pérez, Álvaro, tal vez ¿sí? el problema ahí es para los migrantes, ¿no es cierto? Pero ¿por qué para los chilenos? ¿Usted cree que hay un desplazamiento de los cupos laborales, como lo decía la alcaldesa? ¿Y qué le parecen las declaraciones también que hizo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que prácticamente los migrantes vienen a quitarle el trabajo a los chilenos, decía? Sobre el empleo hay diferentes exámenes y de hecho tengo una invitación. En la página web de extranjería ya está disponible el libro que subimos hoy, La gestión de la migración en el siglo XXI, el caso de Chile. Y lo que tenemos con los datos a junio del 2020 es que para los
chilenos que tenían 12 años de escolaridad o menos entre el 2016 y el 2019, se perdieron 250.000 empleos. Y para los extranjeros de ese mismo grupo, se ganaron 280.000 empleos. ¿Y qué pasó con los salarios de estos grupos? Por ejemplo, en áreas como la construcción, los salarios bajaron un 7%. Esto es una realidad, efectivamente son los datos que entrega Impuesto Interno y Dirección del Trabajo. Ahora bien, cuando los extranjeros tienen más de 12 años de escolaridad, es decir, tienen educación superior, es complementario, es decir, se suman lo que se va creando. Entonces, Álvaro, sí. Entonces, ¿usted comparte en que la llegada de migrantes se perjudica a los chilenos porque vienen a quitarle el trabajo a los chilenos? ¿Le parece bien a usted ese concepto? ¿Lo comparte? Yo creo que es realista decir que cuando vienen extranjeros sin documentación, cuando vienen extranjeros que tienen dificultades para sentarse al país, cuando vienen extranjeros que efectivamente tienen dificultades para que se respeten sus derechos laborales o derechos en materia de vivienda, y que muchas veces empleadores de forma inescrupulosa se aprovechan de esta situación y les pagan menos, es perjudicial. Perjudica a nacionales y también perjudica a extranjeros. Y lo que hace una migración responsable, cuando nos tomamos en serio el tema, lo que hace Canadá, lo que hace Australia, lo que hace Nueva Zelanda, lo que hace la gran mayoría de los países de la OCDE, lo que hace Europa, es que para proteger a estos extranjeros, para proteger también el tema del respeto a los derechos laborales, les pide que entren con cédula de identidad y con visa. Sí. Este turismo laboral, si tú me preguntas si perjudica a nacionales y extranjeros, lo hace. Ahora, se espera una ola migratoria, se ha hablado de cerca de 500.000 migrantes que podrían llegar o pretender llegar a nuestro país post pandemia. Es por eso que se pretende que esta ley sea aprobada lo antes posible para evitar esa ola migratoria al país. Esa es lo que hay de fondo, pues se lo pregunto porque es un proyecto de ley que lleva 7 años y donde no se ha logrado un gran consenso. Entonces tal vez uno se pregunta por qué no se ha hecho hasta ahora. Puede ser que no sea una ley que genere mucho consenso, ¿no? En general, hasta hace 3 o 4 meses había un consenso importante y la posición moderada también está en lógica ordenar. Fue ahora justamente cuando el Frente Amplio se involucra con una lógica de que no existan fronteras, de una migración sin restricciones, y lo hemos hablado acá antes, en donde se generan estas distorsiones de cómo ver la lógica migratoria. Sobre el flujo, lo que pretende el proyecto de ley del Ejecutivo no es más o menos migrantes. Es muy difícil generar ese punto específico. Es que los migrantes que quieran venir como turistas, entren como turistas y salgan como turistas. Que los migrantes que quieran venir a buscar trabajo a Chile, lo que es muy legítimo, que pidan una visa y entren con su visa y su cédula de identidad. Pero no mezclemos las cosas. No llamemos turista al que viene a buscar pega, y si quiere venir a buscar trabajo, que tenga carnet de identidad, porque si no se le hace muy difícil. Sí. Entonces, ese Álvaro, es el punto, es un tema de sentido común. Ahora, que hay organizaciones de chilenos en el extranjero que saben bien del fenómeno migratorio, que señalan que la ley que está en el Parlamento es xenófoba, racista y selectiva. ¿Qué le parece a usted? En general, eso estaban apoyados justamente, y si lees la noticia completa, por el diputado del Frente Amplio, donde ellos planteaban que en Sudamérica no deberían haber fronteras. Quería haber un libre tránsito, entonces si quieren llegar 100 millones de sudamericanos a Chile, no debería haber inconveniente. Y que efectivamente que un país pueda generar un proceso gradual para que las personas entren después de pedir antecedente a otro, ellos están en contra de eso. Es legítimo, yo creo que esa es la postura del Frente Amplio, nosotros no la compartimos porque efectivamente genera y perjudica a nacionales y a extranjeros. Sí, lo que hacen los países de la OECD, lo que hacen los países que toman en serio la migración, lo que hacen los países que son receptores de grandes flujos migratorios, es eso, es ordenar el proceso. Claro. Es que el migrante que quiera venir a Chile venga con cédula de identidad. O sea, la idea es hacerlo ordenado y seguro. No es que estén promoviendo limitar el ingreso de extranjeros a Chile. Se lo pregunto porque si todos los países tuvieran leyes tan restrictivas, ¿qué pasaría con estas personas? Porque en el fondo, si es que hay estos flujos de migrantes, no es porque ellos quieran hacerlo, es porque no tienen las posibilidades y van en busca de una mejor condición a otros lugares. Entonces, si todos los países tuvieran estas políticas tan restrictivas, ¿qué pasaría con ellos, no? Yo creo que primero nosotros estamos pensando en el caso de Canadá. Canadá es un ejemplo de prácticamente todo el mundo. Yo no sé, Karim, si tú opinas que Canadá es un país que es restrictivo o que en general, como dice, un país xenófobo, y mi perspectiva no lo es. Entonces, lo que yo quiero hacer súper claro es que nosotros tenemos que entender de cómo vamos a recibir al migrante y cómo es qué Chile le queremos ofrecer.
Le queremos ofrecer justamente lo que pasó con los ciudadanos haitianos. Le queremos ofrecer que vengan como turistas, que se queden de su cédula de identidad vendiendo oleas bañadas en chocolate en la esquina y que después de 2 años les demos un carnet de identidad después de una regularización. ¿Ese es el modelo? Porque eso es lo que está planteando hoy en día el Frente Amplio. Eso es justamente la carta que citaste lo que está planteando. Esa lógica que no hay ningún control o ninguna responsabilidad de un gobierno. Hoy en día no va a haber nadie que efectivamente critique, por ejemplo, el positivo impacto que han tenido los especialistas médicos extranjeros en ayudar en el tema de la pandemia. Entonces, hay que hacer un proceso digno. Hay que hacer un proceso ordenado. Claro, porque cuando hablamos de personas que van, migrantes, también no hay que hacer una caricatura de quienes venden obleas, como dice usted, en las esquinas, porque también están médicos y hay gente que aporta mucho al desarrollo de un país. Solamente para terminar, preguntarle cómo se ve en términos del apoyo que podría tener en el Senado. Debería votarse ya en las próximas semanas, ¿no? Efectivamente, nosotros entendemos que el sentido común, gran parte de la ciudadanía y de los mismos extranjeros están a favor de estas condiciones. Sabemos que hay una izquierda dura, el Frente Amplio, que está en una lógica distinta, que ellos creen que es una lógica de fronteras abiertas, sin restricciones, y están en su derecho. Pero nosotros consideramos que efectivamente la oposición moderada, la oposición razonable, la que empatiza justamente con los 3 millones de extranjeros que hoy en día están sin trabajo, la que empatiza justamente con las dificultades que tuvieron los extranjeros que llegaron como turistas y les costó mucho regularizar y sufrieron abuso en materia laboral y vivienda, en que el mejor mecanismo, y el mecanismo que ocupa Canadá y los países desarrollados, es un proceso donde las personas piden la visa antes de llegar al país. Imagínate cómo mejora la calidad y el respeto a los derechos laborales de un trabajador temporero si tuviera una cédula de identidad. Sí. Bien, Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Estamos contra el tiempo, podríamos seguir hablando mucho, un tema de todas maneras que genera mucho debate, hay opiniones para ambos lados, pero se nos acaba el tiempo. Le quiero agradecer estos minutos de conversación, que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, siempre un gusto hablar de este tema.